Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudades en Movimiento. Mi nombre es Daniela Vasco y estoy muy gustosa de estar nuevamente con ustedes un jueves más en este programa súper especial. Y bueno, es súper especial porque no lo hago sola, sino siempre lo hago con panelistas que me acompañan. Y hoy vamos a hablar del viaje mundialista, porque queremos también estar en boga junto con todo este medio y estos periodistas que me acompañan el día de hoy. Entonces hemos dicho, ¿por qué no hablar un poco de la experiencia del mundial, pero desde otra perspectiva? Y por eso hoy me acompaña Anabel, quien es comunicadora, relacionista pública, asesora de habilidades comunicativas, creadora de contenido y muchas cosas más puedo decir de ti, Anabel. Pero bueno, antes que nada también darte la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Es importante tu presencia aquí porque entiendo que acabas de regresar de esta experiencia mundialista. Bienvenida nuevamente, Anabel. Ay, muchas gracias. Primero, gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con todas las chicas del Origen, contigo. Un gusto también con la gente que nos está viendo. Espero que se sigan conectando para poder responder preguntas, ¿cierto? Y correcto. Ir interactuando. Muchas gracias por la presentación también. Faltó ahí que soy mamá. Es el primer título, ¿no? Amiga. Muy bien. Muy bien, sí, gracias correcto. por la invitación. Muy bien, Anabel. Como ya les había dicho, como en el preámbulo, vamos a analizar un poco el tema de el viaje mundialista, porque más de una persona, más de un ambateño, más de un ecuatoriano, juntaron y rompieron su chanchito, digo yo, para poder comprar un pasaje, para poder comprar entradas y todo para vivir la euforia de uno de los deportes o de los mundiales más importantes que hay a nivel mundial, como es el fútbol. Pero quiero hablar contigo de algo súper importante, Anabel. Tú que eres madre, eres esposa y tú que te mueves mucho por la ciudad y has pasado una trayectoria también como imagen de esta ciudad. Quiero hablar un poco de la movilidad, de cómo tú lo viste, cómo lo viviste desde una perspectiva ciudadana en el mundial. No vamos a analizar resultados, no vamos a ver esquemas técnicos ni de si Ener debería seguir o no en la selección. Eso no vamos a hablar hoy. Definitivamente no, eso le vamos a dejar para los expertos, pero sí vamos a hablar un poco de el desenvolvimiento de la ciudad en un mundial. Entonces, con esto, Anabel, bueno, primero decirte que nuestro programa, como todos los invitados les digo, tiene 3 segmentos. El primero de ellos, el que vamos a iniciar, es Manos a la Ciudad. ¿En qué consiste este segmento? En que yo te voy a dar unas piezas aquí, que tú seguro estás familiarizada. Entonces, con todo este material lúdico que tenemos en la mesa, yo te voy a pedir que tú construyas algún objeto que represente lo que para ti fue vivir un mundial, ¿sí? Okay. Entonces, mientras vamos hablando, pues tú aquí tienes plastilina, puedes ocupar lo que tú quieras, deja volar tu imaginación y pues cuando lo termines tú me cuentas de qué se trata el objeto que vas construyendo, ¿sí? Y mientras tanto ir contestando ciertas preguntas que también tanto la audiencia que se va conectando pueda hacernos. También tenemos Vivi, que entiendo tienes bastantes preguntas del mundial y por supuesto un poco conocer cuál fue tu experiencia. Así que si ustedes están en casa y nos están viendo, donde ustedes nos están viendo y tal vez tienen una vivencia mundialista, cuéntenos. Puede ser dentro del partido, puede ser si viajaron, si se quedaron, si conocieron a alguien, alguna anécdota que quieran compartirnos en redes sociales, por favor. Ahora mismo estamos conectados en Facebook y en TikTok también.
bien. es cierto. Entonces, por favor, toda la gente de TikTok, un saludo para allá. Muy bien. Entonces, empiecen a comentarnos con su experiencia mundialista. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito. ¿Cómo decidiste tú que querías ir al mundial? ¿Cuándo tú dijiste, me voy al mundial? A ver, bueno, como antecedente creo que no necesitas amar el fútbol como para querer estar en un evento así. Siento que es un choque cultural, es una emoción que nos une incluso a quienes no somos expertos en fútbol. El ver el partido de la selección en la tele, desde las eliminatorias, ya te impulsan, como que te da ese bichito, ese sueño de, ay, ojalá yo algún día pueda ir a un mundial. Creo que en mi caso he venido viendo eso porque tengo 2 hermanos varones mayores. Mi papi son amantes del fútbol, pero a morir. Mi esposo también ama el fútbol. Mi hijo está en eso, tiene apenas 6 años. Yo estoy como que le jalo a otro lado, pero él está en el fútbol. Yo le pongo en un curso de básquet y así. Bueno, tiene que aprender de todo, ¿no? Pero siento que desde muy pequeña estuve como envuelta en esto del fútbol. Entonces, desde allí pasaron muchos mundiales que veían mis hermanos y mi papá por televisión. Por ende, yo también metida ahí con ellos viendo. El de Qatar, estuve muy cerca porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, yo hago voz comercial y fui la voz oficial de un auspiciante oficial del Mundial de Qatar. Entonces mi voz sonaba en los estadios y todo allá porque fui la voz latina de, no puedo decir la marca, porque no ha pagado por estar aquí. Muy bien, sí. Así no. Pero sí nos gusta el chisme, así que puedes decir. Bueno, fui la voz oficial de Kia en ese entonces y ya desde ahí yo decía, qué chévere poder estar ahí en mi caso y ser parte de las marcas que participan en el Mundial y además poder ver al equipo jugar. Y en este mundial, todos estos 4 años viendo eliminatorias y así, ya sabíamos que el mundial iba a ser cerca de nosotros relativamente, a diferencia de un mundial en Francia, en Qatar, justo en Japón. Dijimos, Estados Unidos, México, Canadá va a estar cerca, entonces como que ya hace unos 3 años decíamos, ojalá podamos ir manifestando y así. Y pues, como en diciembre, por ahí, ya conversando en familia, ya dijimos, ya aprovechamos las vacaciones porque está cerca del verano y nos vamos para allá. Entonces fue una decisión como familiar y disfrutamos un montón. Me imagino, claro, es una locura. ¿Tú también estuviste allá? Sí, bueno, gracias por recordar a todos. Realmente, como les digo a las chicas, aunque no me crean, fue un viaje tan imprevisto, pero ya una vez allá, yo pensaba no quedarme, la verdad, tenía el vuelo ya comprado con una fecha de regreso, justo cuando iniciaba el mundial, pero se siente tanta la emoción y la vibra mundialista ya una vez en los países donde se desarrolla, que yo dije, no, pierdo el vuelo, me quedo, paso la experiencia y me regreso con la selección. Y aquí estamos. Claro, sabes que a nosotros nos pasó algo que nosotros compramos la entrada para el partido amistoso de Ecuador que tuvo previo al Mundial, que era con Arabia Saudita. Entonces dijimos, vamos a ir a ese partido porque las entradas para los partidos oficiales estaban, pero carísimas. Entonces dijimos, chuta, nos hubiese gustado ir, pero está un poco imposible y todo, ya nos estábamos resignando a no ir a un partido oficial, pero estando allá también éramos como, ¿cómo vamos a no ir? A no ir, ya estás tan cerca y cómo no vas. Claro. Entonces nos pusimos a ver, a chequear en internet, en precios, conseguimos entradas en buen precio a comparación de lo que estaba, entonces ahí decidimos ir, pero quisimos ir a las zonas oficiales de la FIFA, que eran las fan zones o el fan festival, y aún en eso era difícil entrar por los registros, sí, entonces tenías que registrarte 24 horas antes y así, la gente ganaba los puestos, ya era difícil. Entonces, esa era la idea, ir a los amistosos y ver si podíamos ir a un partido oficial. Correcto. Gracias a Dios sí fuimos, entonces vivimos de experiencia. Qué bueno. ¿A qué ciudades fuiste, Anabel? Fuimos al partido que fue en New Jersey. Ahí fue el de Arabia Saudita. Y después nos fuimos al partido en Filadelfia, con Costa de Marfil. Y allá las distancias son... Sí, correcto. Terribles, una locura. Una locura. Claro, seguirte. Y triste también el primer partido porque todos teníamos la ilusión, o por lo menos cuando yo vi a qué partido puedo ir, dije, voy a ir al que va a ganar.
Entonces yo dije, no, Híjole. voy al que va a ganar. Le apuntamos al ¿el de partido corazón? ganador. No, al primero. Entonces dije, Claro. ese con ese nos va a ir súper Ah, le bien. costó más. Sí, y dije, vamos, ese nos va perfecto. Y no. Entonces, Y no nos fue tan así. perfecto. Pero bueno, en todo caso, ¿qué fue lo más difícil de llegar? Ya estando allá, Sí, lo más complicado es las distancias. Claro, cuando estás acá en Ecuador, estás acostumbrado a que lo más lejos es irte a Guayaquil por tierra, por decirte 6 horas, pero allá movilizarte para visitar a un familiar, para ir a algún evento, etcétera, son mínimo 2 horas de movilización y no siempre te puedes mover en tren y conseguir un Uber es muy costoso, entonces a veces sale mejor rentar un auto. Creo que eso nos costó un poco acostumbrarnos, pero estando ya, por ejemplo, un tiempo nos quedamos en Queens y de ahí nos movilizábamos en tren a distintos lugares, pero ya cuando quisimos irnos a New Jersey a visitar a otras personas, éramos el tren no llega hasta allá, entonces nos toca ir hasta la Gran Central, luego tomar un tren directo y luego tomar un Uber y así. por supuesto. Pero también es chévere salir de lo cotidiano, salir de lo que vives acá en una ciudad hermosa como es Ambato y todo te queda cerca, pero estando allá y conocer, te tienes que arriesgar y acostumbrar a lo que hay y cómo movilizarse. La gente allá, aunque tenga autos, prefiere moverse en tren. Eso es lo curioso, ¿no? Y justo una de las preguntas que tengo es el sistema de transporte en estas ciudades, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tal vez se siente mucho el tema y tal vez porque jugamos ahí, pero el sistema de transporte es súper loco porque acá tal vez todos decimos el transporte público lo dejamos de última opción. Preferimos cualquier otra forma, pero tal vez subirte a un bus es muy incómodo, es muy peligroso y tantas cosas, ¿no? Pero en cambio el sistema de transporte allá es una locura porque todo el mundo se mueve ahí en trenes, no hay más. Ajá, eso decía, o sea, la gente que tiene autos, 2 o 3 carros en su casa, prefiere irse al trabajo en tren porque llega más rápido, porque es más económico, porque, claro, allá los peajes, los tolls cuestan $1.75, $3, $12, no es como acá que cuesta $1, y prefieren irse en transporte público, que también si tú tomas el teléfono, ahora que ya es más fácil, antes se movían con mapas en papel, Así es. Ahora con el teléfono pones en Google Maps, hay que ir a tal lugar y ya te pone, toma el tren tal, camina 7 minutos, camina por acá, Así es. Entonces, creo que lo más fácil para todos siempre ha sido quejarnos, pero ya cuando te encuentras en un lugar en el que no tienes otra opción, tienes que hacerlo. Correcto. Entonces allá sí estás como que con el calor, con las maletas, con la familia y te atreves a movilizarte. Y acá tal vez a veces nos cuesta un poco porque es nuestro cotidiano salirnos de ese, es como... Por supuesto. Pero allá es como, no, qué chévere, qué cogerse. Sí, y seguro. tienes la facilidad de hacerlo. Es chévere. Sí, definitivamente. ¿Viajaste con tu bebé? Sí. Y cuéntanos la experiencia de vivir el mundial con un niño de 6 años. Le llevamos al partido amistoso porque sabíamos que no iba a haber tanta aglomeración en realidad, porque dijimos, los partidos oficiales va a haber un montón de gente y bueno, no hubo desmanes en el partido de Filadelfia como el que hubo recién, pero sabíamos que podía pasar, entonces preferimos llevarle al amistoso. Y al inicio tiene 6 años apenas, entonces como que no entendía la magnitud. Entonces era sentada en el estadio, yo no quería venir, yo hubiese visto en la casa. Y si me das tu teléfono. Sí, pues, nosotros le llevamos cosas para que juegue y así. Y después empieza a contar los aviones, 1, ya iba en el 28, así, y le digo, ahora vamos a ver el partido. Y en medio partido me pidió la bandera, ya cuando hicimos un gol y todo el tiempo pasó con la bandera y gritaba y todo. Y ya salimos de ahí y pasó emocionado como por el resto de la semana, diciéndome que nunca se había imaginado que se vivía así, ahora él está viendo el mundial en la televisión y todo. Entonces, no le llevamos al partido de Filadelfia, solo fuimos mi esposo y yo con otros familiares, pero él se quedó cuidadito con su abuelita, sí, porque no había muchos niños, el calor era terrible, Por supuesto. a veces no se puede comer por las distancias, entonces dijimos, no, mejor te quedas y nosotros nos... Y él vio desde la televisión. Qué chévere. ¿Pasaste algún banderazo? No pudimos ir a un banderazo, fue el de Filadelfia, justo un día antes. No pudimos ir, pero lo vimos todo en redes. Y ahí
No sé de dónde salimos tantos. Justo Wow, yo subí un video en New York, decía, era una locura. wow, hay muchísimos ecuatorianos, pero no solo los que viven ahí, sino también los que viajamos. Entonces, creo que fue una experiencia muy linda para todos. Sí, Vivi, tienes una pregunta. Sí, ¿qué es el banderazo y cómo se convocaban o cómo se sabía de eso? Porque, digamos, los ecuatorianos iban, pero ¿cómo sabían? O sea, Realmente es muy difícil y ahí sí, por ejemplo, yo cuando vi el primer banderazo que hicieron en Filadelfia, yo decía, yo quería estar ahí, ¿por qué por qué nadie puso que van a estar en la estatua de Rocky? ¿Qué les pasa? Entonces, claro, fue muy, muy complicado llegar, no sabíamos la hora de la convocatoria, el lugar, pero a ver, primero que el banderazo lo hacen todos los países que están dentro del mundial y es como la hinchada reunida para alentar a sus equipos, ¿no? Entonces es un tipo de que se unen todos los fans, todos los hinchas y alentar para que el día siguiente las mejores vibras para su equipo. Y es un día antes, es como que la regla general. Ahora, ¿cómo me enteré yo, por ejemplo, de los otros? Del que fue en Kansas, por la distancia era muy complicado llegar, pero al que era en Nueva York, en el Times Square. En el Times, ajá, entonces ese sí regresé, fue una locura total. Pero es solamente por los influencers. La verdad es que en Instagram, tal vez siguiendo personas que veía que estaban allá o que estaban dentro de todas de las convocatorias que hacía la selección, tal vez ellos decían. Y realmente me acuerdo que yo vi una publicación, si no estoy mal, era de Gerardo Morán. Entonces, él decía, vamos a estar en el Times a partir de esta hora. Y fue como que a partir de las 7 de la noche, que claro, allá estaba todavía muy claro, todavía era como las 4 de la tarde. Entonces, si a las 7 de la noche vamos a estar en el Times reunidos. Pero realmente te cuento que llegar es una locura. Y más en Nueva York. Y no sé si a ti te pasó esto, Anabel, pero cuando yo vi la cantidad de gente que rodeaba las ciudades de New Jersey, New York, el Times, que se dirigían para el estadio, que llenaban los trenes, era amarillo total. Y entonces yo decía, ahí está el factor migratorio. Sí, agradezcamos esto a la migración, porque realmente, como tú dices, las personas que viajaron de aquí fueron muchas, definitivamente. Tal vez la mitad, ¿no? Pero la mayoría también eran personas migrantes que estando ahí, que siendo parte de esas ciudades y como ecuatorianos tenían que vivirlo, ¿no? Sí, para mí fue sorprendente en realidad, porque yo dije, si van a viajar y también sé que hay muchos ecuatorianos allá, pero cuando entramos al estadio y vimos todo amarillo, fue como, wow, o sea, yo sí me sorprendió, no me lo esperaba, pero fue cuando más se te llena el corazón del orgullo ecuatoriano. Yo justo antes de ayer, el día del partido con México, subí un reel con toda la buena intención, hablando acerca del orgullo ecuatoriano, en donde yo mencionaba que siempre nos hacía falta eso, el llevar la bandera en alto, el defender nuestros colores, el decir soy ecuatoriano y no soy ecuatoriano, sino soy ecuatoriano, amo mi país como lo hacen en otros países latinos. Entonces, fue la primera vez que yo sentí que el ecuatoriano estaba muy orgulloso de ser ecuatoriano. Y eso fue chévere. Yo, para serte honesta, bueno, yo soy un poco sentimental, soy bastante llorona. Pero yo entré al estadio y era inevitable, me puse a llorar. Yo veía a la gente pintada, disfrazada, con la camiseta, lloraban, se abrazaban, sin haber ganado ni siquiera previo al partido, porque era algo muy emocional, muy impresionante. Y justo con lo que decías del Times Square, nosotros tuvimos una experiencia un poco fuera del mundial, porque estábamos un día paseando por ahí y hubo una balacera. O sea, claro. Bueno, no quiero que muteen el TikTok, pero hubo un acto indebido. Muy bien. Y eso también es algo, digamos que para ellos común, pero para nosotros sí era como impresionante, sí, porque entramos a una tienda justo en pleno Times Square y la gente empezó a gritar y todos nosotros, ¿qué pasa? Tú estabas en el momento de la balacera. Claro, nosotros... Porque estaban en el partido de los Knicks, fue parte de ese alboroto. Fue el día del saludo de los Knicks, al público. Ya, claro, sí. Sí, y los Knicks una semana antes creo que fue que ganaron. Pero ese día ellos saludaban a la gente en Manhattan, entonces nosotros no fuimos por eso, fuimos por otra situación. Sí somos fans de los Knicks también, pero no fuimos por eso. Estábamos caminando y entramos a un sitio
y de repente empezaron a gritar y todo, y nosotros, ¿qué pasa? Y nos llaman y nos dicen, ¿en dónde están? Familiares, ¿no? Estamos en el Times Square. Ah, pero en este momento eso, ¿están bien? Y nosotros sí. Y a la gente de la tienda estaba como normal. Y afuera estaba sucediendo eso. Ya salimos de ahí y vemos a la prensa internacional en la calle como que diciendo lo que había pasado, aquí sucedió esto, y estaban las ambulancias y la policía y todo. Wow. Y nosotros salimos como súper temerosos, pero allá lamentablemente es un poco más normal. Normal, ¿no? Entonces, claro, ese era un factor que también nosotros teníamos, consciente o inconscientemente, antes de ir a algún partido, decíamos, estamos en un país bello porque tiene muchas cosas lindas y te puedes pasear un montón, pero también hay ciertos actos que te dan miedo. Sí, Entonces, claro. Y en lugares en donde hay mucha aglomeración, pues sí, era como... Pero, cosas que se normalizan, ¿no? Cosas malas que se normalizan, o como que tú llegas y tiene un olor peculiar el Times, ¿no? Y de pronto tú ves gente en la calle que está utilizando sustancias y es todo muy normal. Y tú vas con un niño y es como, ok, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicas el olor? ¿Cómo le explicas lo que usa? Entonces, sí, súper complicado el tema cultural. ¿Cuál fue la experiencia con el resto de hinchas de otros países? No, absolutamente normal. Sí, es sorprendente lo que sucedió. No quiero hablar de eso porque ya creo que se ha dicho lo suficiente en redes, pero para nosotros que vivimos la experiencia en el Mundial, toparnos en las noticias con lo que sucedió en estos días, sí fue como qué raro, porque estando allá, incluso entre hinchas de otros equipos, nos tomábamos fotos. De lo más amable, ¿no? Venían y decían, yo le voy a Ecuador con camisetas de España, por ejemplo, de Argentina. Decían, nos veían y más bien nos gritaban, ¡viva Ecuador! Y así. Entonces se vivía el ambiente mundial de una forma diferente. Y de una forma bonita de lo que es el fútbol, que se supone que es unión, deporte, pasión. Y para nosotros la experiencia allá, la verdad que fue bastante buena en ese sentido. Nunca hubo ningún inconveniente. Incluso en el partido de Costa de Marfil nos encontrábamos con hinchas y tocaban música justo en uno de los videos que yo subí a mis redes para que bailemos nosotros. Entonces como que nos invitaban a bailar. Decían Ecuador, dance, no sé qué, y nosotros bailábamos y ellos tocaban y así compartíamos. Normal. Normal, claro. Es un juego finalmente. Y también un poco el choque cultural, la mezcla. Eso es súper divertido como ver gente como lo que tú decías, ¿no? Tú vas caminando y había lugares donde por lo general había mucho movimiento de turistas. Por ejemplo, en las paradas del World Trade. Entonces tú llegas a esa parada y dices como, wow, veías de un lado venían de Japón, de otro venían brasileños, venían argentinos, y de pronto llegabas y decías, oh, Ecuador, oh, tu foto, tal, y es como increíble, ¿no? Entonces, sí, realmente la experiencia es súper única, es súper única. Sí. Justo ese choque es chévere porque te encuentras con personas que de pronto tú dices, ¿y de qué país? A mí me pasaba, yo veía camisetas que sí decía, a mi esposo, y esa camiseta bien me decía de tal, y wow. Y ellos también se preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Nosotros de Ecuador. Ah, chévere, claro. Y yo había visto eso mucho en televisión, en el Mundial de Qatar, que fue cuando ya las redes ya estaban más movidas como hoy. Y por eso también se me metía ese bichito de, ay, ojalá algún día podamos ir. Sí. Qué chévere. Definitivamente qué chévere. Vivi, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo era el idioma? ¿O no importaba tanto eso para acceder, digamos, a ir de lo que ustedes dicen, el transporte, capaz comprar alguna cosa? El tema de los espacios de comida, o sea, yo me imagino como un estadio Bellavista y alrededor mucha comida, pero no sé. ¿Cómo compras una empanada ahí? Claro, una salchipapa, un hot dog. Las habas con limón, ¿cómo? Bueno, para mí sí, eso fue complejo en realidad, porque no por el idioma, sino también por los costos. O sea, comprar comida en un estadio te representa un hot dog y unas papas $50 porque está dentro del estadio y no puedes ingresar con comida o con bebidas. Entonces es como que o vas comiendo o estás dispuesto a gastar
el costo que venden ahí adentro. En cuanto al idioma, hay bastantes latinos también atendiendo los sitios de allá, pero sí necesitas estar preparado para viajar, al menos con un inglés básico para que te puedas comunicar. Creo que eso es importante para absolutamente todo, no solo para ir al mundial. Ya los latinos deberíamos saber muy bien el inglés por lo que eso representa a nivel profesional, a nivel personal. Y claro, yo no soy experta hablando en inglés, pero creo que sí me puedo defender. Y si no, pues la tecnología a la mano también. Sí, eso iba a decir también, como aportar el tema tecnológico es increíble. Ahora te venden los audífonos que te van traduciendo al tiempo y te van diciendo lo que están, porque realmente es muy complicado llegar a sectores o a lugares donde no hay mucho latino. Pero mientras existan latinos, que por lo general en Nueva York, en Estados Unidos en general hay muchos latinos. Sí. Y uno ya se ve y dice, ok, él es latino. Él es latino. Él es latino. Me acerco al módulo de latino. ¿Hablas español? Sí, ok. Y es un alivio, sí, definitivamente. Pero sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso por la cercanía que tenemos con los países del norte, debería ser el inglés uno de nuestros idiomas con el que vayamos como de la mano, ¿no? Sí, definitivamente, porque te abre muchas puertas. Y de pronto sí, también, no sé si tú sentiste un tema como un poco de frustración de poder no entender ciertas cosas o ciertas conversaciones que es como que ya más fluidas, más rápidas, y uno es como que, ok, repíteme despacio y yo estoy segura que te entiendo, pero dale suave. Entonces uno es como, qué impotencia, ¿no? Sí, porque también te puedes encontrar con personas que en verdad no hablan nada de español, o sea, con gente americana que intenta aprender español, pero aún le cuesta. Entonces ahí también toca decirles como, si tú me hablas despacio, yo te voy a entender y te voy a responder también en inglés, pero despacio. Okay, ajá. Sí, pero me parece genial, por ejemplo, en la educación ahora de los niños, que ya les están implementando el inglés, pero mucho más que antes. Bueno, mi hijo, por ejemplo, recibe ciencias naturales en inglés, ciertas materias en inglés, y él ya entendía también ciertas cosas y leía, ¿no? Y decía, oh, eso dice la teacher, por ejemplo, y así trataba de practicar. Y es importante, cuando tenemos niños en casa, creo que nosotros como padres somos responsables de lo que ellos aprenden. Y es súper importante desde chiquitos enseñarles tal vez otros idiomas porque tienen su mente fresquita y pueden aprender más rápido. Sí, como una anécdota que la viví. Una vez que llegué al aeropuerto había una familia delante mía, ¿no? Y tenían un niño como de unos 7, 8 años. Entonces, cuando les tocó pasar al módulo de migración, todas las preguntas que te hacen son en inglés. Entonces, cuando llegaron justo a un módulo que era de una persona que era gringa. Claro. O sea, era de allá, era totalmente, no hablaba nada de español. Y él les decía cosas, o sea, les preguntaba que dónde llegan, todo. Y quien respondiera el niño. El traductor. El que respondiera el niño de 8 años y decía como, ok, dice esto, ok, esto. Y tú veías eso y hasta la persona que estaba en el módulo era como que se reía y decía, ok. Claro. Entonces, sí es súper importante porque tal vez ellos tienen una mente más fresca y pueden captar mucho más que ya un adulto queriendo aprender el idioma, definitivamente. Sí, pero también, perdón, pienso que como adultos no debemos sentirnos incapacitados para aprender. Creo que a la edad que tengas y ahora con la tecnología que te puedes descargar aplicaciones todo el tiempo para ir aprendiendo e ir mejorando este tema y que incluso eso te puede ayudar hasta en tu autoestima, por decirte. Cuando estás en un viaje todos se quedan viendo así y tú te atreves. ¿No? Yo aprendí, yo puedo y así. Entonces siempre podemos aprender. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cuál dirías que fue como el ranking de los países más amables con los que te topaste en el mundial? Ay, Dios mío. Hagamos un top 5. Top 5. En quinto lugar, el país más amable según Anabel. Espero no meterme en problemas. A ver, déjame recuerdo. Top 5 puede ser la gente de la India. Sabes que nos encontramos con... Había un montón de personas indias que no hablaban español para nada, pero les parecía súper interesante nuestra cultura. En uno de los trenes, yo tengo una muy mala costumbre. Cuando ya salgo un poco tarde me empiezo a arreglar o en el carro o en el taxi entonces yo un día me puse a arreglarme en el tren. Entonces yo puse mi cosmetiquera aquí y empecé a arreglarme así y tenía una señora india al lado mío
Y yo sentía que me veía, sentía esa presión así, yo me seguía arreglando y mi La esposo era de señora, pie. Y la señora, exactamente así, y yo sacaba una cosa y ella me veía. Y yo, y le regreso a ver como asustada así, porque pensé que estaba molesta o algo Ajá. así. Y ella me dice, me parece interesante lo que estás haciendo. Y yo le digo, como, gracias, porque no sabía si era bueno o malo, ¿no? Y ella me dice, ¿qué es eso? Era un bronce. Yo, un bronce, y es para esto. Ah, ¿y eso? Y yo, es para los ojos, ta, ta, ta. Y me dice, deberías ponerte un delineador, una línea negra. Y le digo, oh, sí tengo. Y saco, y esto, y estamos conversando. Y mi esposo solo nos veía así. Y ella, muy amable, me nos preguntó de dónde somos. Y dijo, oh, Ecuador, sí, Sudamérica, tal. Entonces me dijo, qué interesante, algún día quisiera viajar a Ecuador. Sé que tienen muchos animales, mucha vegetación, ta, ta, ta. Entonces creo que top 5 ellos. Top 5 muy años. amables. Muy bien, top 4. Top 4, creo que argentinos. Sí, de acuerdo. Sorprendentemente, argentinos, sí. Te encontrabas en la calle con la camiseta de Messi o así, ellos decían Ecuador, bien, el fútbol, tal. Creo que 4 argentinos. Muy bien, 3. 3 puede ser Estados Unidos. Ya. Creo que en esta ocasión estuvieron muy amables desde el aeropuerto, o tal vez nosotros no tuvimos ninguna mala experiencia en Filadelfia, incluso íbamos un grupo como de 6 personas yendo al estadio y había unos policías ahí y la verdad yo sí les tengo un poco de recelo a los policías de allá, como que así firmes todos. Entonces pasábamos por ahí y nos dicen, ¿de dónde son? Y nosotros, ¿qué hicimos? Entonces dijimos, de Ecuador. Ah, ¿nos pueden regalar una foto? Ok. Entonces el grupo de policías se tomó una foto de nosotros y dijimos, qué cool. Entonces creo que sí, top 3. Muy bien. Top 2. 3. Colombia. Colombia, sí. Sí, 100%. Fuimos a varios lugares, a restaurantes de colombianos, la gente colombiana igual, nos encontrábamos y que parce esto y Ecuador iba a llegar lejos y por aquí y por allá. Creo que es Y el 1. Ecuador. De ley debía de ser Ecuador. Sí, pues encontrarse con ecuatorianos de allá es lo máximo. Sí, sí, sí. Porque la gente que no ha podido venir acá en años o la gente que viajó de acá es como que encontrarse otro ecuatoriano como, ay, Sí. mejores amigos allá. Por siempre, sí, ¿no? Sí. Mejores amigos por siempre. ¿De dónde eres? Y tú escuchabas el acento y es como, de la costa, Guayaquil. ¿Sabes? Sí. Algo cortito, una anécdota. Cuando fuimos a parquear un carro, bueno, nos salió un chico hablando en inglés, pero se veía latino. Entonces, y ya empezó a hablar español y como que hablaba así como la R. Entonces, yo le quedaba viendo y yo le digo a mi esposo, él es ecuatoriano. Y mi esposo me dice, no, me decía que es de El Salvador o así. Digo, no, es ecuatoriano. Cuando ya en un par de palabras más le salió un cantado y le digo, disculpa, ¿eres de Cuenca? Y él me dice, sí, ¿cómo supiste? Le digo, No, te pues. caché de una. Y me dice, siempre trato de ocultar mi cantado. Pero no. Le digo, pues no, sí se te nota. Sí, sí, sí. Igual a las personas de Guayaquil, se les... Claro. Por más que incluso en el inglés, es un inglés que tiene el acento costeño. Costeño, El sí. acento costeño. Entonces, definitivamente. Muy bien. Muy bien. Vivi, tenías una pregunta. Sí, ¿cuál es la percepción de las personas sobre Ecuador? Porque muchas veces vemos estadísticas o vemos cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Que está viviendo en muchos temas. Y no sé si eso externamente es de esa percepción o la verdad no saben qué es Ecuador. No, pero mucha gente sí es como que Ecuador, o sea, sí es como, ok, Latinoamérica, Mitad del ubicas, mundo. mitad del mundo, y es como, ok, pero definitivamente mucha gente que me encontré yo personalmente que no conocía que era Ecuador. No sé a ti, Anabel, si tú tuviste una percepción directa sobre eso. No, a nosotros no nos pasó, la verdad. Todas las personas que nos preguntaban, nos confundían, pero nos decían Colombia. Ya, sí. No. Venezuela. México. No. Ecuador. ¡Oh! Nosotros sí, somos de Ecuador. Entonces, no nos pasó que no nos conocían, pero en esta ocasión creo que ninguna de las personas con las que nos encontramos tenían alguna mala percepción. Al contrario, creo que últimamente tienen buenas noticias
sobre nuestros futbolistas, por ejemplo, que era lo que ahorita está en auge allá por el Mundial. Entonces nos decían, Ecuador, Hincapié, por ejemplo, o Pacho, sí, que juegan aquí, allá y así. Entonces decíamos como que, exactamente. O Moisés Caicedo, exactamente. Sí. Entonces, no, nada malo, gracias a Dios. Creo que no nos dijeron nada malo. Bueno. Tal vez, yo tuve una experiencia, estuve en un grupo de personas que pues eran de diferentes países y yo dije como, tienen que ir a Ecuador. Y alguien que era americano pero con descendencia mexicana y de Puerto Rico, entonces me decían como, no, es muy peligroso. Es muy peligroso, decía, peligroso como Colombia, como México. Ahí los cárteles, y todos me decían, los cárteles. Yo decía, no es tanto, no es tanto, Sí, pero no. O sea, sí, pero no llegues a esos lugares, o sea, hay sitios, pero yo pienso que un poco la percepción que se está teniendo en el tema de seguridad sí es fuerte. Y yo decía como, no es eso, Ecuador no, o sea, y si no, es por Galápagos, ¿no? Entonces, Ecuador, Galápagos, o sea, ok, sí, tortugas. Sí, Galápagos. Sí, porque hay muchos artistas norteamericanos que hacen, no sé si han visto que Will Smith, por ejemplo, es un activista de la Amazonía de nuestro país, y también Leonardo DiCaprio de las Islas Galápagos y así, entonces como que también identifican mucho por eso. Pero sinceramente a mí en esta ocasión no me pasó. Hace 3 años, por otras circunstancias, ahí sí, justo estábamos en campañas presidenciales. Y pasó lo que pasó, entonces estando allá fue como que en todos los medios salió eso claro. Y en todos los supermercados tenían la prensa en primera página en Ecuador, tal, candidato presidencial, etcétera. Y ahí sí era como que, son de Ecuador. Peligroso. Sí, peligroso. Pero en esta ocasión sí como que no. Cuéntanos, Anabel, si terminaste tu obra maestra. Estoy Muy bien. Mientras termina, entonces, ¿cómo te fue con la comida? Un poco el tema de que es caro y extrañaste la comida. La verdad, sí. O sea, nosotros nos fuimos un mes y al inicio era como que tranquilo y todo, pero claro, sí se ve la diferencia de precios bastante. Si intentas hacer compras para tener algo en casa y prepararte, si notas un poco la diferencia, va a ser mucho más conveniente, obvio. Si sales a comer, pues notarás mucho más, pero creo que a todos los ecuatorianos que van a otro país, una de las cosas principales que extrañan es la comida. Sí, ¿no? Sí. Sí, comida típica, ¿comiste comida típica del país? Comida típica, sí, un día nos quedamos en la casa de unos familiares de mi esposo, que son unas personas hermosas, por si nos están viendo, gracias. Son una familia muy linda y ellos son ecuatorianos, pero ecuatorianos, viven más de 30 años allá y siguen siendo ecuatorianísimos, aunque ya hablan el inglés así y el español medio así. Pero hubo un día que compraron en un restaurante ecuatoriano en Stanford hornado. Wow. Con tortillas de papa, también con el ajicito, con mote, con tostado. Y qué bestia, fue delicioso. O sea, sí. Puedo decir que casi era exactamente igual a cómo se siente acá. Entonces decían que es un restaurante de una señora que se llama Mamá Rosita, si no estoy mal. Pero claro, la bandeja de hornado como así costaba como $70. Lo que aquí cuesta 5, 7, 6. 5 pues. $5. Wow, claro. Como 70. ¿Yo qué? No. No quería. Pero perdiendo plata. Sí, de ahí me decían que en New Jersey, en Nueva York, hay varios restaurantes de encebollados y todo eso. Pero que igual los precios de un encebollado, $15, $25. A mí me contaron que vendían, no sé en qué parte, los chinchulines y que cada platito valía $20. Yo, no puede ser, porque... ¿Cómo no aprovechamos? Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es de encontrar el asiento? Si bien sí son numerados, en realidad hemos visto en televisión la gente con binoculares, o sea, el que está así arriba, el último en realidad no mira abajo los jugadores, o sea, fueron solo por estar en el estadio. O sea, ¿cómo es estar, o sea, en un estadio así tan grande, no? Porque la verdad aquí no tenemos la misma cantidad de espacio
ni siquiera reforman los estadios, pero... Para pintar es un Sí. lío. Sí, pero ¿cómo es eso? O sea, estar como en el estadio y ahí viendo con binoculares. Yo creo que allá la mayoría de lugares son súper acondicionados Sí, para el totalmente, público. ¿no? O sea, no es que vas allá y te encuentras como, ay, mi asiento no se escucha, no se ve, porque allá la gente te pone una demanda por ese chiste. Creo que es más fácil. Allá la gente se queja porque tiene las leyes que le amparan. Aquí te quejas por tu puesto y te dicen, sorry, ¿para qué no compras más ¿Por qué no adelante? ¿por qué no vino temprano? Exacto. Ajá. Pero en el estadio, bueno, en mi experiencia en Filadelfia, nosotros teníamos bastante arriba la entrada, porque abajo estaba costosísimo, pero se veía perfectamente. O sea, desde donde te sentabas, o al menos eso es lo que a mí me dijeron antes de comprar, desde donde usted compre se va a ver bien. Y sí, nosotros llegamos y ya subíamos las gradas, y subíamos, eran gradas eléctricas para subir al piso de arriba, y decíamos, no vamos a ver nada, pero no, te sientas ahí y Correcto. tienes vista panorámica. Y eso es algo súper loco porque tú dices como las personas de arriba tal vez no lo están disfrutando, pero no, porque todo tiene un precio y allá mientras valga, tienen que darte la certeza de que vas a estar pagando algo bien. Sí, sí. Entonces, definitivamente veas arriba o abajo, tal vez la cercanía con los jugadores será abajo mucho más visible, pero arriba, en cambio, es exactamente lo mismo. Oye, y a mí me encanta que algo que debería suceder aquí, cuando nosotros salimos del país, cumplimos más las reglas que cuando estamos aquí. Correcto. Entonces, allá, bueno, sí hubo un pequeño tropiezo en el ingreso porque había demasiada gente y ya casi el partido empezaba. Entonces, como que entrábamos en una filita que era como serpiente y por ahí unos que otros que se cruzaban, ¿no? Y se pasaban de vivos y se colaban y todo. Y yo por dentro decía, ay, ¿por qué hacemos esto? Pero ya adentro todo el mundo respetaba los asientos, nadie se paraba cuando no debía. Claro que habían agentes de la FIFA que estaban ahí viendo y todo, pero sentí bastante respetuosa a la gente ecuatoriana en los estadios, Sí. en las salidas, en las entradas. O sea, no, nada. La verdad, yo no tuve ninguna mala experiencia y no es por defender, ¿no? No, pero es que Pero sí. definitivamente, porque tú ves, hay gente de otros lugares, no de un país totalmente, puedo decir, pero tú sí ves y es como que gente que hace problema y así, mientras que un ecuatoriano siempre es como que trata de, ok, me quedo ahí quietito, Ajá. mientras no me muevan, no me ven, Sí. y cumples, y es lo que tú dices, es de esa cultura que yo no sé si al ir es como que nosotros decimos, no, con cuidado, no es mi país. Exacto. O tal vez es aquí nos pasamos de, ok, es mi país, hago lo que yo quiera. Y eso está mal. Y, sí, totalmente de acuerdo. Ay, muy mal, porque para cumplir en horarios, por ejemplo, de eventos, de vuelos, de así, estamos ahí porque decimos es en otro país, ¿no? Pero aquí también debemos Correcto. aplicar eso. Ese es nuestro país. Sí, un poco es ponerse también la camiseta. Pienso que eso sería algo que las autoridades deberían trabajar mucho en fomentar eso de poder decir, esta es mi cultura, yo voy a respetar aquí o allá, hago lo mismo aquí o allá y llevo lo que soy, la esencia, porque a veces sí es un cambio, ¿no? Y decimos como, a la gente ecuatoriana le falta como apropiarse y decir, Sí. esto soy yo, esto hago yo y esto es Sí. Ecuador. Le falta un poco eso. Sí, totalmente. Yo justo en este video que te comentaba que subí en este reel en donde decía que sí ganamos en esta copa y ganamos eso, ganamos el orgullo ecuatoriano. Porque en algunas oportunidades yo antes bailaba y competía y así, y cuando iba a otros países a competir, nosotros como ecuatorianos llegábamos con el calentador que decía Ecuador de la federación, por decirte, pero veíamos el grupo de México, tenía la bandera de México en los cachitos, en las maletas, en los llaveros, iban con gorros de mariachis, los colombianos iban con el sombrero volteado, con acordeones, con cosas que les representan, y los ecuatorianos estábamos ahí así, como que con el cantador y ya, y eso se repetía en ciertos otros eventos. Entonces yo empecé a ir con la bandera, con así, y mis mismos compañeros me decían, ay, qué vergüenza, he estado haciendo la foca, oye, así. Yo decía, no, o sea, ¿por qué no gritamos, no decimos, soy ecuatoriano y así? Y me daba pena en realidad porque tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que hablar de Ecuador y ojalá siempre sea de las cosas buenas, aunque tenemos cosas malas también que no deben ser ocultas con los telones, pero
nos hacía falta eso. Entonces, en este mundial yo sí sentí que nos comportamos de manera distinta, pero positivamente. Ya no hay muchas malas noticias en redes de que un ecuatoriano hizo esto, un desmán de ecuatorianos, más bien. Ahora sí fuimos como un poco atacados, pero por mi parte creo que estoy feliz Sí. del comportamiento que hemos tenido hasta el momento como Sí, ecuatorianos. y también como una percepción que la gente tiene y fue para mí muy, muy grato cuando alguien de afuera me dijo y es como, oh, los ecuatorianos son súper trabajadores o los ecuatorianos, gente súper amable. Y esos son dos términos que se repetían mucho, ¿no? Entonces cuando Sí. te dicen, oh, ecuatoriana, oh, gente súper amable o, eres de Ecuador, ok, son súper trabajadores. Entonces Sí. realmente digo, es algo que tenemos muchas cosas buenas, como dice Anabel, pero a veces como nos cuesta, nos intimida ¿Por qué? mucho decir, Sí, ay, es soy verdad. ecuatoriana, qué vergüenza que nadie lo note que soy ecuatoriana, ¿no? Y cuando realmente deberíamos estar muy orgullosos de dónde venimos, de lo que somos y cuánto valemos. ¿Terminaste, Anabel, tu Sí. proyecto? Sí. Muy bien. Cuéntanos Fue mi entonces, tarea. Anabel, ¿qué es lo que tú hiciste? A ver, bueno, son 3 cositas básicas porque es que yo estaba en la conversación. Entonces hice una pelota de fútbol. Claramente se ve que es Claramente es una de pelota de fútbol. fútbol. Un corazón Ujú, sí, está bien. y una casita. Aquí. Ujú. Entonces, bueno, mi mensaje era que siento que el fútbol ha logrado que con amor podamos decir que somos ecuatorianos, podamos presentar nuestra casa allá, nuestra tierra allá. Y lo hemos dicho bien. Entonces, lo que hemos hablado en todo este tiempo, me siento orgullosa de ser ecuatoriana y siento que el fútbol siempre debería ser amor. Muy bien, bravo. Perfecto, gracias, Anabel. Con esto vamos directo rápidamente al segundo segmento, que es Voces en Movimiento. Y tengo una dinámica súper pequeñita, es súper, súper corta. Yo te quiero decir unas palabras y tú me dices una palabra con la que tú representas eso, ¿sí? Ok. En una palabra, ¿ok? A ver, una ciudad. El mundial en una palabra. Mundial en una palabra. Ajá, una ciudad. Una ciudad del mundial. Sí, lo que para ti representa el mundial. Cuando yo te digo ciudad, una palabra la que tú combinas, y dices, eso para mí es el mundial. En esa ciudad. No sé, dinamismo. Muy bien. Comida. Ecuador. Muy bien. Una experiencia. Todo es referente al mundial. Sí, todo. Ya, experiencia. Ay, inolvidable. Muy bien. Una persona. Una persona. Mi hijo. Qué lindo. Un aprendizaje. La educación Muy bien. es importante. Un recuerdo que jamás olvidarás. Ay, haber estado en un partido de un mundial. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Sí. Anabel. Pasaste todo con 10. Ay, gracias, me gradué. La intención un poco de hacer esto de Voces en Movimiento es decir eso que nosotros decimos, ok, para mí esto representó. Y definitivamente poder hablar del mundial no es solamente hablar del fútbol ni de las selecciones, sino también de cómo las personas se conectan entre sí. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿con qué historia tú dices, yo regresé con esta historia del mundial? Uy, con varias, pero hay una que no les he contado todavía. También estando allá, justo de lo que hablabas acerca de lo que decían de los ecuatorianos, me pasó en 2 ocasiones que hablaban de los ambateños específicamente. Tuve una invitación del consulado ecuatoriano de Nueva York para dar una clase allá de habilidades comunicativas a una comunidad muy linda. Por cierto, eran gente de todo lado, menos de Ambato. No había nadie de Ambato. Pero fue lindo compartir con todas las personas. Ahí pude dar el taller con el cónsul, todo eso. Y claro, ellos me conocían por redes y así, pero ya estando allá, primero que habían pensado que soy de Quito. y ya cuando conversábamos y todo, mi primera presentación cuando tengo estas oportunidades, siempre sé decir, mi nombre es Anabel Jerez Camino y vengo de la ciudad de las flores, frutas y el pan. Entonces, ¿cuál es? Les pregunto. Y todos, Ambato. Y yo, exacto. Entonces, ahí, al final de la clase,
algunas personas que vivían allá son residentes de allá. Se me acercaron y me dijeron, no, pensábamos que eras de Ambato y no sé qué, y yo, cuánto extraño ir a Ecuador y me gustaría cuando vaya ir a Ambato específicamente, que por la Colada Morada, que así, gente costeña, por ejemplo, había gente, familiares de ecuatorianos que también habían ido al taller, que me decían que les habían comentado que Ambato es una ciudad pequeña, pero muy bonita, con gente trabajadora, con esto, así. Y mi esposo le invitaron a dar una clase de Zumba, él es instructor de Zumba y también dio una clase allá. Y en eso la gente, los alumnos eran mexicanos, entre mexicanos, colombianos. Y al final le dicen, profe, usted es de Ecuador y qué chévere y todo. Entonces él dice sí. Y le dicen, ¿de qué ciudad es? Y mi esposo dice, de Ambato. Y dicen, ay, de Ambato hemos escuchado. Y nosotros sí nos sorprendemos un poco, pero nos llena más el pecho cuando dicen que sí conocen Ambato, sí, porque le dicen, allá me han dicho, había una señora que decía, me han dicho que allá hay muchas industrias, que okay, es una ciudad muy productiva de Ecuador. Yo no conozco Ecuador, decía la señora, pero he escuchado de Ambato. Entonces para nosotros es chévere y ahí nos pusimos a conversar porque no, por lo general es Quito, Guayaquil, Cuenca. Sí. Pero nos encantó que nos hayan dicho que Ambato es algo positivo, algo lindo y que también sonemos de alguna manera. Qué lindo. Entonces, qué lindo. Creo que esa es una de las mejores historias de este libro. Qué chévere, qué chévere. Y como para ir cerrando un poquito en la última parte, el último bloque, me gusta mucho cuando la gente da soluciones, cuando aportamos algo también a la ciudad, es la esencia del programa, Anabel. De poder hacer una ciudad que constantemente se movilice al cambio y a un cambio que vaya desde la conciencia de cada uno como ciudadano. Entonces, en este sentido, ¿qué podrías tú decir? Esto debemos aprender del Mundial. Uy, con lo que pasó esta semana podríamos aprender un montón de cosas, en realidad. Pienso que lo más importante siempre es saber, para todas las generaciones, que podemos defender algo que amamos, podemos defender nuestra identidad, nuestra pasión con respeto. Para defender algo no necesitas pelearte. Cuando tú defiendes algo con gritos o con golpes es porque no tienes los argumentos suficientes para hacerlo. Nosotros tenemos muchos argumentos para defendernos, para defender nuestra ciudad, para defender nuestro país y lo podemos hacer sin violencia. Creo que esa es la mayor enseñanza que este evento de fútbol me ha dejado y que me ha hecho sentirme muy orgullosa de lo que somos, porque incluso en redes nos hemos sabido comportar. Perfecto, sí, totalmente. Entonces, creo que eso. Muy bien. Si tuviéramos que decir en ciertos aspectos como la movilidad, el turismo, la limpieza, el orden, ¿qué dirías tú? Esto deberíamos aplicar aquí en Ecuador. Sí, el cumplimiento de las reglas es importante. En cuanto a tiempos, a la puntualidad, porque sabías que si allá llegabas tarde no iban a parar el partido porque tú no llegabas. Correcto. Entonces, creo que nos hace falta mucho seguir respetando la hora ambateña, la puntualidad. El tema de la basura, creo que igual acá en Ambato, puedo decir orgullosamente también, sí controlamos ese tema, pero siempre podemos hacerlo mejor. Entonces, creo que el tema del orden, la organización, la limpieza es algo que podríamos aprender. También creo que puede ser el respeto a los espacios. Eso es algo que a mí a veces sí me molesta un poco. Por ejemplo, cuando estás en la fila de un banco y alguien se te pega demasiado o estás en el bus o así. Siento que sí hay un poco de respeto al espacio, entonces es algo que podríamos aprender también para hacer algo diferente. La oportunidad de salir de la ciudad o del país debería ser para traer algo bueno acá. Esa es la verdadera enseñanza de un viaje, de una experiencia. Correcto. Traer lo bueno. Ajá, que importemos un poco también las costumbres y las cosas buenas del resto de países, ¿no? ¿Se imaginan un mundial en Ecuador? Yo decía algo así, hasta que ustedes piensen su respuesta, yo decía, comentaba con alguien de mi familia y decía, qué loco fuera que tal vez no solo en Ecuador, porque tal vez no nos da la capacidad del territorio para hacerlo, pero qué loco fuera un mundial, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela incluso. O sea, el territorio, si vemos, es
agrupado, pues tranquilamente lo logramos, ¿no? Pero yo decía, es muy loco porque tal vez como países que no quiero decir subdesarrollados, pero sí un poco la mentalidad tercermundista todavía está un poquito enmarcado mucho en Latinoamérica, pero pese a eso, organizar un evento de ese tipo, yo decía, es un sueño. Es un sueño que en algún momento de mi vida quiero ver. Y no sería algo tan inimaginable, porque creo que más de un ecuatoriano o de un latino estando allá, sí nos hemos puesto a pensar en, ay, ¿cuándo harán este tipo de eventos por allá? Y necesariamente tendría que ser en varios países para que quepan las personas. Pero nosotros pensamos como que sería muy difícil, pero tal vez la gente de Europa o de Estados Unidos diría, qué lindo que hagan algo allá. Imagínate movilizarte en un bus e ir viendo todos los paisajes que tenemos acá, saber que las distancias son cortas, que si tienes que ir a ver a tu equipo en la costa, coges un bus y a 6 horas estás ahí. Entonces, para mí es un sueño no imposible, pero ojalá algún día podamos hacerlo. Creo que aún no tenemos la infraestructura necesaria, Sí. pero quién sabe en unos años. En algún momento, por favor, políticas públicas para tener espacios deportivos y recreativos necesarios que nos impulsen al mundial. Carreteras, hoteles. Correcto. Todo Muy lo bien. que sea. Todo tiene que dinamizarse, porque se dinamiza, ¿no? Mucho la economía con un mundial. Wow, hubo Sí. mucha gente, mucha gente. Decían, perdón, que en este mundial se rompió el récord de asistencia de turistas a una Copa FIFA, a diferencia de otros, que también ha habido muchísima gente en Japón, en Francia, en Qatar, etcétera. Pero en esta ocasión había habido un montón La de rompimos. Vivi. Quería saber qué tal el acceso como para poder ahí casualmente que se nos cruce un jugador o el poder ver a un jugador capaz de ir a los Sí, ¿no? a los hoteles, o sea, o era tan restringido, no sé, porque suele pasar, digo, que por ahí capaz está paseando algo, ¿no? Yo quería hacer un mensaje de decir, Piero, donde tú estés, dime dónde estás, por favor, yo solo quiero una foto. Por favor, Piero. Nosotros fuimos al hotel en Filadelfia para ver si lográbamos la foto y el autógrafo. Nos dijeron que por ahí con amigos de la prensa y todo, oye, ¿a qué hora van a salir? Nos dijeron que a las 4, estuvimos a las 3:30 ahí, estuvimos 2 horas ahí y no salieron y ya nos atrasábamos al partido. No sé qué pasó, no salieron a la hora que decían que iban a salir. Entonces la prensa y el público nos tuvimos que ir ya al estadio. Entonces sé que en New Jersey la gente sí les encontró afuera y se tomaron fotos porque solo vallaban como que ahí afuera del hotel y podías estar con la selección ecuatoriana. Ahora con la selección de Argentina, de Portugal, en sus respectivos países en donde estaban, creo que sí fue un poco más complejo el tema. Sí, sí, sí. Vivi, ¿tenemos preguntas o comentarios de la audiencia? Sí, hay unos saludos desde Colombia, nos han estado mirando. Por acá también saludos, qué gusto ver por este medio a Anabel. Ahí están. Muchas gracias. Las personas, gracias a quienes han estado interactuando también. Y algo más, ¿qué tal el tema periodístico, Anabel? Tú que también ejerces y que estás involucrada, ¿cómo viste la prensa? Igual ahí, o sea, en el estadio, ¿cómo es? Se ve alrededor todito cómo están también las personas con las cámaras, los teléfonos, o sea, la información igual es inmediata, ¿no? En ese momento. Entiendo también, esto también era algo que no dejaban entrar con muchas cosas. La gente no podía ingresar. Sí. No sé si no había señal, ahí sí había señal. Y entiendo que también el tema del sonido era muy, muy bueno. O sea, la música que ponían luego de los partidos, o no sé si entre tiempo ahí también existía eso. Y daban las instrucciones. O cuando iba al bar se escuchaba lo que decía los árbitros, entonces, y las pantallas y todo, o sea, es otro nivel, o sea, ¿cómo le ven eso? A ver, primero el tema de los periodistas. Tengo entendido que eso estuvo bastante bien organizado. No sé si algún amigo o amiga de los medios de aquí tuvieron alguna mala experiencia. No vinieron. Pero Sí
Faltando. Pero según lo que yo pude conversar con uno que otro colega por ahí, me decían que fue bastante bien organizado porque tenían que llegar y registrarse en la FIFA como prensa oficial, les entregaban ciertas credenciales con lo que podían acceder fácilmente a la zona de prensa. Como público, en el partido que fue con Arabia Saudita, tú te ibas al baño desde una localidad a otra y tenías toda una zona en donde estaban cerquitas las cámaras, tú podías pararte ahí y ver y todo, o sea, nada restringido. Ahora, en los partidos oficiales sí tenían una zona específica en la parte de abajo que era solo para la prensa y tenían cuidado también con la prensa, que eso me pareció genial. A diferencia de lo que nos sucedió en el último partido, que lamentablemente periodistas fueron agredidos y demás, pero tenían zonas seguras, según lo que pude ver y según lo que algunos colegas me dijeron. En cuanto a la comunicación interna del estadio, todo se escuchaba bastante bien, las pantallas súper bien ubicadas, desde donde estabas podías ver las repeticiones, el marcador, el tiempo, la música. Ajá. Es que no es como uno solo general, sino como varios parlantes en diferentes sitios que tú tienes un sonido adecuado. O sea, que no te llega con eco, no te llega a otro tiempo, no, es al mismo tiempo porque es no sé, el sonido es como ubicado estratégicamente. Envolvente, como en cine. Total. Es que, palabra técnica. Para esto, en Estados Unidos, sus estadios, aunque, bueno, el fútbol no es que sea un deporte allá como acá en Latinoamérica, al que presten, qué bestia, demasiada atención. Aunque la selección de Estados Unidos estaba avanzando bastante bien, pero allá más desde el fútbol americano, entre otras cosas. Pero los estadios están normalmente bien acondicionados, que tienen todo lo necesario, los servicios, la limpieza, el sonido, Pero previo al Mundial, entiendo que se hizo una readecuación de todos los espacios. Se ampliaron zonas, se pusieron el tema de luces, de sonido, más pantallas, o sea, adecuaron precisamente para el evento porque es obvio, ¿no? También el tema económico se mueve demasiado en esta época por el evento, así que creo que no hay nada de mi parte para quejarme. Como alguna queja, no. Accesos de entrada y de salida sorprendentes, porque había en el partido de Filadelfia éramos 68,000 espectadores. Sí. Y claro, acá en Ecuador salir de un concierto, por decirte, es imposible. Te asusta. Porque dicen, salgamos antes de que cante la última canción, porque si no vamos a poder salir. Pero allá los accesos de salida eran lo suficientemente amplios como para que puedas salir tranquilamente e igual para ingresar. Sí, correcto. Sí. Además que la organización fue muy visible, ¿no? La organización muy visible. Tú veías cómo llegaban los autobuses de la FIFA con la gente, los agentes FIFA. Entonces, era gente que te iban ubicando por graderíos, digamos así, por ingresos. Entonces, la gente sabía lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar y definitivamente la señalética también es espectacular porque tú no te pierdes. No te pierdes, tú encuentras tu acceso, tú encuentras tu lugar, tú sabes dónde son los baños, tú sabes dónde comprar comida, porque la señalización es muy buena. Y yo creo que esa es la base, tanto del transporte como para el tema de ingresar a espacios públicos, la buena señalización que existe. Sí, aunque, claro, no dominamos el idioma. Correcto. Pero todo está también acondicionado en distintos idiomas, entonces creo fue que muy válido. Bien. Sí. Bueno. Qué chévere, gracias Anabel, definitivamente una experiencia única, maravillosa y que la volverías a repetir. Creo que sí, totalmente sí. Es una experiencia para vivirla en familia o con amigos que no precisamente amen el fútbol, sino que quieran envolverse de esa pasión. Creo que es una experiencia que vale 100% la pena, siempre y cuando no ponga en riesgo tu seguridad, tu integridad, etcétera, ni la de tu familia. Pero es una experiencia inolvidable. Yo creo que los latinos que seguimos mucho el fútbol, estar en un mundial es como el Disney del fútbol. Se sentía en Disney. Tu esposo se sentía en Disney. Sí, no, para los hombres. Viajamos, también nos encontramos con mis cuñados y así, familiares. Entonces,
todos eran como, wow, y el fútbol, y esto y lo otro. Al inicio yo como que sí me gusta el fútbol, pero no es para tanto. Pero ya estando allá era como... Pues te haces hincha, ¿no? Sí, no, y las camisetas como que faltaron, ¿no? Sí. Decía, llevé dos y decía, ¿por qué no me traje 5? ¿Por qué no 6? Me pasó eso No son también. suficientes. Sí, y los outfits. Sí. Que ves que yo llegaba al estadio con jean y camiseta, pero no, era no. que con el pañuelo, las chicas guapísimas con falda y todo, yo decía, ¡ah! ¡Wow! Creí que solo sería jean y camiseta. Lindo. ¿Cómo sería el dedo? No me imagino. No, de verdad, súper, súper chévere. La experiencia 10. 10 de 10, muy chévere, y aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo, yo subí un reel resumen del partido de Filadelfia en donde califiqué la experiencia, entonces ponía calificando la ciudad, la hinchada, porque afuera del estadio la gente ecuatoriana en el parqueadero, no sé si viste, habían hecho sus asados y todo, entonces me pareció espectacular, y pues vayan a ver ese reel también y me dejan su comentario por ahí. Sí, por favor. De hecho, si podemos ponerle como el link en los comentarios, sería súper bueno, porque a la final eso es lo que estamos hablando, de la experiencia mundialista que a través de Anabel muchos tal vez la pudieron ver, ¿no? Y es lo que yo decía, hoy en redes sociales tenemos esa ventaja de que no tenemos solo que ver la experiencia mundialista en tele o en un canal de fútbol precisamente, sino la vivencia de muchos influencers, de muchos creadores de contenido que nos dicen, esto estoy viviendo, y es súper lindo también, ¿no? Entonces, muchas gracias por ser esa pantalla para mucha gente que no pudo ir. Ay, no, sabes que yo hubiese querido hacer mucho contenido. Esa era mi idea también. De hecho, cuando fui a los estadios, fui con la luz y con los micros. Pero estando allá, sinceramente tienes dos opciones. O te enfocas en hacer ese trabajo de crear el contenido o en vivir la experiencia. Y yo decidí vivir la experiencia en realidad. Lo siento, gente. Lo siento. Pero no hice el contenido que iba a hacer según yo, porque yo iba a ir y que entrevistar a la gente y así y todo. La Dani tenía esa tarea también para Origen. No, lo siento, no, ni siquiera llevé los micrófonos, gente. Es que es de eso. Yo iba con los micros así y yo quería y decía, no, es que si yo me pongo a entrevistar, me voy a perder todo esto. Entonces, hice tomas de ciertas cosas que voy a ir subiendo, y he subido ya 2 videos resumen, pero no me enfoqué mucho en hacer contenido. Subía un par de historias, pero en realidad era vivir ese momento. Yo admiro mucho a la gente que crea contenido y que pone santo y seña de todo, pero a veces también es la decisión de vivir ese momento para ti y para tu familia, o vivir para la cámara. Entonces, correcto. Creo que sí, una balanza, tomé ¿no? la Sí. decisión correcta, que fue vivir el momento en realidad. Pero bueno, estás aquí y hoy nos estás compartiendo tu experiencia, es muy válido también. Entonces, definitivamente vivir o viajar a un mundial es mucho más allá de fútbol. Eso es algo que queríamos transmitir, porque sí, el fútbol mueve multitudes, pasiones y todo, pero realmente la experiencia de vivirlo genera muchas más expectativas a uno como ciudadano, que uno dice, esto puedo traer para mi ciudad, esto quiero hacerlo de hoy en adelante. No sé si a ti te pasó también que tú decías, oh, me gusta la forma como viven, cómo hacen esto, y quiero esto para mi casa. Sí, totalmente. Sí, volviendo a lo que decíamos antes, el abrir tu mente yéndote a otros lugares debería ser para que puedas traer lo bueno. Lamentablemente a veces también se nos puede pegar lo malo, pero hay que cambiar ese chip y traer siempre lo bueno para acá. O vienes con la idea de, ¿por qué en Ambato no harán eso? Sí, también. Es algo tan sencillo, pero bueno, digamos, no es sencillo, hay que pasar por ciertos procesos y así, pero hay cosas, yo sé que ya vamos a acabar, pero quiero contar esto porque siempre con mi esposo o con mi familia cuando viajamos decimos, esto debería haber en Ambato, porque vemos no imposible de hacer. Por ejemplo, en una zona de Stanford hay unos parques pequeñitos, pero son parques pequeños, solo que son tan bien organizados los espacios que no es la mega inversión, sino es el gusto de hacer algo bien hecho, no solo por obligación, no solo por poner en el presupuesto, sino
para que la gente realmente lo disfrute y sea un espacio seguro para niños, jóvenes y adultos. La iluminación, el diseño, por así decirlo, pero no es la mega inversión, sino es solo el salir de lo cotidiano, el irse tal vez a algún sitio y traerlo. Bueno, creo que las autoridades tienen más oportunidades para viajar que nosotros. Eso iba a decir, es un poco loco porque hay muchos viajes de las autoridades, salen a diferentes sitios, cada vez y cuando se escucha eso, ¿no? Pero no están bien. Pero deberían hacerlo para eso. Algo sucede. Compran helicópteros. Compran helicópteros, pero algo pasa, gente. ¿Qué pasa, señores autoridades? Por favor. Traigan lo bueno. Traigan lo bueno, lo bueno, sí, es así. Y no me refiero a regalos, sino a proyectos. A proyectos buenos. Anabel, nuevamente, muchas gracias por haber compartido este panel, este día conmigo. Gracias nuevamente por compartir tus vivencias y espero que no sea la última vez que nos visites en Origen. Ay, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido muy divertido, muy lúdico también. Todo esto. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. A ustedes también, chicas, que no están en cámara, pero están aquí presentes con su vibra. Muchas gracias a la gente que se conectó. También para mí siempre va a ser un honor poder compartirles de mis vivencias y si puedo enseñar algo a través de ellas, pues lo pueden ver en mis redes sociales. En todas las redes estoy como Anabel Jerez Camino y podemos compartir ahí un poco más. Y pues cuando ustedes me inviten, seguro aquí estaré, Dios mediante. Muchas gracias nuevamente y a todos los que se han conectado en esta noche. Agradezco su presencia en Ciudades en Movimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido mundialista y por ser parte de todos los jueves con nosotros. Se quedan, por favor, en Origen, el medio de periodismo con raíz. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que pasen bien. Gracias. Bye. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos.